Amigos de Todo Galope, estamos de regreso aquí en esta emisión y la verdad es que me da mucho gusto saludar en esta ocasión a alguien a quien aprecio mucho, la doctora Edith Cortés Romero, especialista en sociedad, cultura y deporte. ¿Cómo está, maestra? Muy buenas noches y bueno, bienvenida a este A Todo Galope. Hola, muy buenas noches, Humberto. Muy bien, gracias. Y bueno, más allá de lo que ya sabemos que sucedió en el estadio La Corregidora de Querétaro, es importante entender las implicaciones sociales que tiene de inicio el deporte en sí y número dos, la cuestión de la violencia en el deporte y cómo se ha estado manifestando en las últimas ocasiones. Llevábamos ya año y medio, casi 2 años fuera de los estadios y de repente el regreso parece tornarse mucho más complejo de lo que era antes de la pandemia, ¿no? Así es. Yo creo que justamente estamos viviendo esta situación de nueva normalidad, donde todavía no alcanzamos a entender cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que comportarnos. Y me parece que fue parte del punto donde la seguridad ni siquiera se cuidó o tuvo poco interés. Entonces, yo creo que ellos no esperaban que pasara eso y donde la violencia, digo, la podemos encontrar en muchas partes en la sociedad, digo, desde la familia hasta estos eventos deportivos. Y yo creo que no se esperaba y sin embargo la gente al calor de la catarsis y de defender su equipo, me parece que perdieron la compostura y no se supo poner un cierre, algo para contener esta situación. Entonces a mí me parece que tenemos que estar atentos a todo lo que va a ir sucediendo justamente, como tú dices, por esta situación social que estamos viviendo y donde nos estamos incorporando nuevamente a eventos masivos, donde vemos situaciones pues que se tienen que descalificar definitivamente, ¿no? Que cómo puede haber esa violencia, ese tipo de situaciones tan tremendas. De repente es complejo seguirle la pista a este tipo de cosas. Escuchamos testimonios de, sobre todo de periodistas, que dicen nunca había visto algo así. Pareciera de repente entonces que no han visto lo que pasa fuera de los estadios. Bien es cierto que es la primera vez que pasa algo así de fuerte dentro de un estadio, pero el fenómeno de estos enfrentamientos entre barras, particularmente en México, no es cosa nueva. Así es, eso ya tiene una historia bastante larga y me parece que es parte justamente de estos encuentros y desencuentros que se provocan y por eso la seguridad se volvió un elemento fundamental en los estadios para evitar esta situación y para que no estuvieran cerca este tipo de barras para evitar esta situación, porque parte de lo que ellos buscan es justamente ese enfrentamiento, ¿no? Y decir, a ver, nosotros somos mejores y ahorita te lo vamos a demostrar, ¿no? Desde las palabras altisonantes, desde los gritos que empiezan a dar y, bueno, desde la violencia tan terrible que se puede presentar, ¿no? Digo, es parte de lo que ellos creen que es lo correcto o que es lo que se debería hacer y lo vemos en muchos estadios de México y de América Latina, donde el fútbol es el pretexto para justamente tener estos enfrentamientos que no son lo correcto y que sin embargo los aficionados lo siguen haciendo. Y yo creo que una parte importante también es esas reflexiones o cómo lo miran los medios de comunicación, como tú lo dices, a veces me parece que son demasiado ligeros sus comentarios o ya diciendo el aficionado es un vándalo, es un salvaje, deben meterlo a la cárcel. Y me parece que muchas de las cosas es comprender qué está pasando con esos aficionados, con esa sociedad para ver cómo podemos implementar una cultura de paz, cómo podemos implementar que se dé una interacción, una socialidad donde no haya violencia, pero en automático empezamos a descalificar sin entender por qué suceden esas cosas o por qué somos parte de que sucedan esas cosas. Exactamente. Hablaste de una parte importante que es la catarsis del aficionado al fútbol, sobre todo ahí en las gradas. Pero antes de eso, me gustaría regresar un poquito más a la simbología, a lo mejor, de la cuestión del deporte y particularmente
del fútbol como alegoría de cierto grado a la guerra. En esta situación inventamos el deporte para liberarnos de la guerra, para no tener que matarnos entre nosotros, pero de repente este parece regresar a las tribunas. ¿Qué podemos explicar dentro de lo social, dentro de la parte de la sociología, de cómo se comporta el aficionado de repente tomando estos colores y tomando estas situaciones más allá de lo que es lo plenamente deportivo? Yo creo que justamente es la parte donde los aficionados dicen, voy a ir a esa parte de ocio y de recreación y es un espacio donde ellos asumen o creen que pueden hacer lo que quieran. O sea, mientras esté ahí, soy aficionado, me olvido si soy licenciado, si soy artesano, si soy mujer, si soy hombre, y entonces, si estamos ahí, digo, creo que una parte de lo que tú mencionas de la guerra, incluso parte de esa masculinidad, es eso, ¿no? Cómo demuestras tu masculinidad siendo fuerte y al mismo tiempo siendo agresivo, siendo violento. ¿Y quién va a ser a quien le voy a demostrar eso? Pues al otro, al que está en contra de mis principios, de mis valores, de mi equipo. Entonces, él debe ser atacado, él debe ser eliminado. ¿Por qué? Porque no está siendo parte de mi equipo. Entonces yo creo que esa es parte justamente donde el deporte era para tener esa paz, esa civilización. Sin embargo, bueno, el aficionado dice, no, yo tengo que demostrar que soy el mejor, el que canto más fuerte, el que golpeo más fuerte, el que tiene las mejores porras, pero con palabras altisonantes. Entonces yo creo que eso también parte de lo que se va implementando y si este equipo tiene esta super porra o es agresivo, es súper violento, hasta cómo canta, cómo baila, no, nosotros tenemos que ser mejores. Entonces yo creo que eso implica que la violencia y esa catarsis se vuelva un momento donde dices, pero es que solamente lo hago en el estadio esos 90 minutos. Ya cuando salgo otra vez vuelvo a tomar mi otro rol, mi otro papel, entonces ya soy el padre, el hermano y me porto bien. Entonces acá como que también se pierde ese control y la emoción es lo que está motivando para que hagas o para que seas violento como todo ese grupo o tu amigo o la porra o la barra en la que perteneces. Pues por eso insisto que tenemos que ubicar cuáles son las características y las condiciones y qué es lo que se propicia en el estadio para que las personas se comporten de manera tan violenta. Y desafortunadamente ya pasó. Digo, se había avisado, se habían tenido algunos enfrentamientos en algún momento, se habían tenido situaciones complejas de violencia dentro y fuera de los estadios, las cuales habían avisado un poquito esta situación para que no sucediera algo así de grave. Sin embargo, pasó y estamos en el momento de ver, ¿y ahora qué hacemos para que no vuelva a pasar? Para que este tipo de cosas no sucedan de alguna forma. ¿Hacia dónde tendrían que estarse encaminando las políticas públicas y las políticas hacia dentro de los estadios, particularmente de la federación, eh, para tratar de evitar este tipo de cuestiones? A mí me parece que, y es parte de lo que hemos estado platicando algunos colegas de la red sobre deporte, cultura y sociedad, justamente que tenemos que hacer ese análisis y decir por qué está pasando eso. Digo, en automático hay que castigarlo, de hecho, ¿qué es lo que se está diciendo? Nadie está detenido, a nadie han encarcelado, a nadie le han puesto una sanción para que nadie haga eso. Digo, creo que también dirían, cuando el niño está ahogado ya queremos tapar el pozo y necesariamente es porque no tapamos el pozo desde antes. Entonces yo creo que en la medida en que entendamos, digo, a mí me gusta y retomo parte del trabajo que han hecho los colegas de Colombia, donde justamente la violencia que hay en ciertos sectores la han retomado y hablan con ese balón de la paz, donde se va pasando, se va combinando, van haciendo deporte, pero donde son situaciones muy puntuales, muy específicas. O sea, no va a ser masivo, sino depende de los contextos y las características que se tengan en esa región, en esa zona, es como vamos a trabajar y vamos a entender cómo tienes que respetar al otro. Entonces, a mí me parece que en la medida en que se hagan esos estudios y dejemos de criticar antes de entender qué pasa con ese aficionado y por qué supone que esa catarsis lo va a hacer feliz. Es decir, bueno, hay otras maneras para que tú puedas sacar
ese cansancio, esa semana tan pesada que tuviste, y el deporte es un buen elemento, pero hagámoslo correctamente y no creyendo que la violencia es la manera en la que vamos a hacer una mejor sociedad. Entonces, yo insisto que este evento es para analizarse, para ver cuáles son las características, las condiciones, qué pasó con los aficionados, cómo empezaron unos y se fueron sumando más, más, más. Y eso implicaría que si entendemos qué pasa, se pueden generar esas políticas o esas propuestas incluso, ¿no? Entre el Estado, la sociedad y las empresas deportivas, porque muchas veces creemos que el Estado tiene que generar la política pública y si no funciona es su culpa, pero estamos los ciudadanos y están los empresarios. Entonces, si no hacemos un trabajo colaborativo, pues puede ser que la política pública parecía perfecta, pero como las otras dos partes no quieren participar, no quieren involucrarse, pues en automático no funciona. Entonces, yo creo que el diálogo es muchas veces lo que falta, entender qué pasa y decir, el mismo Estado, a ver, ¿qué propones? ¿Qué opinas? ¿Qué se puede hacer? Cuando escuchamos y entendemos por qué actuamos o cómo se puede controlar la violencia, porque ahorita estamos hablando o lo que más está señalando es la violencia física, pero tenemos diferentes tipos de violencia que es parte de lo que deberíamos estar trabajando y deberíamos entender para decir, no podemos ser así, tenemos que propiciar, tenemos que entender esa cultura de paz y para la paz. En la medida en que lo decidamos y estemos involucrados todos, me parece que las cosas pueden ir mejorando, porque además no van a mejorar de un día para otro. Es algo donde se tiene que tener voluntad y en esa medida las cosas pueden ir mejorando a corto, mediano y largo plazo. Entonces yo creo que esa es parte de, pasó esto, vamos a sacar a Querétaro, ya no va a poder estar en el fútbol, y dices, bueno, y cuando sea otro equipo, no estamos resolviendo el problema, simplemente estamos tratando de solucionarlo en ese momento, pero no estamos comprendiendo por qué los ciudadanos o los aficionados se están volviendo tan violentos o por qué creen que es la manera correcta de estar en el estadio para festejar o para apoyar a su equipo. Y esa es una cuestión muy importante en este trabajo del deporte para la paz, que es una de las partes más importantes hoy en las políticas públicas de las grandes instituciones del deporte, tanto el olimpismo como el caso de la FIFA, como todos los demás, estamos trabajando en esta parte, el deporte para la paz. ¿Habría o resolvería algo esta parte que quieren de disolver las barras en los estadios, de que ya no entren esos grupos de animación, de que ya no tengas esta cuestión gremial que de repente se hacía de algún tipo de aficionados? ¿Resolvería algo o simple y llanamente es eh, pues más punitivo que preventivo? Yo creo que no lo resolvería porque justamente cuando algo te gusta, por eso te agrupas, por eso te agremias y dices, voy a participar, voy a ser parte de este movimiento, ya sea de fútbol o de cualquier otra situación. Entonces, insisto, es parte de lo que comentamos los que estamos reflexionando ahora justamente esto para decir, la solución o incluso muchas de las porras o de las barras que existen, no necesariamente lo que conocemos solamente es la violencia, también ayudan a sus comunidades, también hacen alguna actividad que puede apoyar, pero muchas veces solamente vemos la parte negativa, no la parte positiva o cómo podemos cambiar esa parte negativa a que se vuelva positiva. Entonces, a mí me parece que muchas veces, sobre todo muchos de los aficionados son jóvenes, cuando les prohíbe ciertas cosas, pues buscan la manera y hasta se pueden volver más agresivos. Entonces a mí me parece que justamente es buscar esos espacios, esos diálogos para ver cómo se pueden hacer mejor las cosas y cómo ellos mismos muchas veces dicen, ¿por qué siempre asumen que somos agresivos y que somos vándalos cuando no es cierto? Pero si así nos quieren ver, pues así vamos a hacer. Entonces, insisto, es la parte de ese diálogo y de ese poco interés que a veces tenemos los otros ciudadanos que no compartimos o que no nos gusta el fútbol y que creemos que todo es malo. Yo creo que también el escuchar por qué hacen eso
nos ayudaría a entender, haces esto por esta situación, entonces si tenemos esta otra, podrías cambiar, y yo creo que eso abriría espacios y nuevas posibilidades y oportunidades para esta cultura de la paz y para esta mejor convivencia, me parece. Pues ahí precisamente las reflexiones alrededor de un hecho que a todas luces es lamentable y que no debería ocurrir no solamente en el fútbol mexicano, sino en ningún deporte y en ningún lugar del mundo. Doctor Edith Cortés Romero, muchísimas gracias por su tiempo y estaremos en contacto para analizar más cuestiones de esta que es su especialidad, sociedad, cultura y deporte. Muchísimas gracias, Humberto. Muy buena tarde. Un gusto platicar contigo y tu audiencia.